Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero y hoy te doy la bienvenida a un nuevo y perturbador capítulo de nuestro viaje entre las sombras de lo desconocido. En este video exploraremos el inquietante mundo del metaverso y la pérdida de identidad. Relatos escalofriantes sobre individuos que se sumergen tan profundamente en mundos virtuales que, al cruzar la delgada línea entre la ficción y la realidad, pierden el sentido de su propia existencia. ¿Alguna vez te has cuestionado si, al evadir la realidad en favor de universos digitales, se arriesga a disolverse en el anonimato de píxeles y datos? Ponte los auriculares y déjate envolver por este relato que te transportará a un territorio donde la ilusión se confunde con la verdad y donde cada elección en el metaverso puede transformar para siempre la esencia de quien creía que era real. En nuestro vasto mundo existen experiencias que pocos han vivido y secretos que escapan a la comprensión común. Hoy desvelaremos historias de almas atrapadas en la inmensidad virtual, donde la búsqueda por una vida perfecta en un entorno digital termina por borrar las huellas de su identidad. Invitamos a nuestra comunidad de curiosos del ocultismo, de lo paranormal y de leyendas urbanas a sumergirse en esta narrativa que cuestiona el precio de abandonar la realidad física. Antes de iniciar el relato, te pido que comentes una breve frase que resuma tu sentir sobre la pérdida de identidad en el metaverso. Este pequeño gesto es vital para el crecimiento de nuestra comunidad, ya que cada comentario no solo comparte tu perspectiva, sino que también ayuda a que más almas inquietas descubran estos relatos prohibidos. Además, deja un like. Al hacerlo, contribuyes a que YouTube recomiende este video a otros espíritus curiosos que ansían conocer la verdad oculta tras la cortina digital. El espejismo de la realidad virtual cayó en la vorágine de un universo digital que se expandía sin límites. Andrés descubrió, casi de improviso, que su existencia ya no era tangible. Su identidad, aquella que una vez definió cada risa, cada lágrima y cada suspiro, comenzaba a esfumarse en los confines del metaverso. Una mañana, mientras se preparaba para ingresar a Arcadia Infinita, un entorno virtual que prometía la perfección de mundos creados a medida, Andrés sintió una extraña disonancia en su interior. Los gráficos hipnotizantes, la fluidez de los avatares y las ambientaciones surrealistas eran tan atractivos que, en un primer impulso, se entregó sin reservas a la experiencia. Poco sabía él que, al cruzar aquel umbral digital, se disponía a vivir un descenso hacia la dilución paulatina de su identidad. Al adentrarse en Arcadia Infinita, Andrés adoptó un avatar que reflejaba sus deseos más íntimos. Un ser radiante, capaz de generar admiración en cada mirada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, se fue dando cuenta de una inquietante acumulación de realidades fragmentadas. Las interacciones en el metaverso empezaron a dominar sus momentos de vigilia y sus recuerdos, como si una sombra intangible se estuviese extendiendo más allá de la pantalla. Su vida real, que antaño estaba repleta de anécdotas y relaciones forjadas en la cotidianidad, se transformaba en retazos pixelados y notificaciones intermitentes. Sus amigos, su risa y la calidez del contacto humano se desdibujaban a favor de una perfección virtual inalcanzable.
En este entorno donde cada experiencia parecía cuidadosamente diseñada para reponer lo que la realidad dejaba en sombras, Andrés se entregó a aventuras que desafiaban los límites de lo imaginable. Juegos de rol, simulaciones de escenarios utópicos y encuentros con personajes extravagantes sacaban a relucir lo mejor de su imaginación y lo peor de sus temores. Sin embargo, con el tiempo, la línea que separaba el avatar del usuario real se volvió cada vez más tenue. Los foros en los que conversaba, los espacios de reunión y hasta los momentos de soledad se fueron impregnando de una atmósfera abrumadora. Allí, en cada conversación y cada sonrisa forjada en un entorno digital, su esencia se degradaba casi imperceptiblemente. Andrés comenzó a notar que cada interacción dejaba en él un rastro indeleble. Cada mensaje de texto, cada reacción espontánea y cada escena compartida en alta definición contribuían a reescribir su biografía personal. Un día, al mirar su rostro en el espejo digital, apenas distinguió sus rasgos originales. En su lugar, se reflejaban cientos de capas superpuestas de datos, personalidades alternativas y recuerdos prestados. La sensación era angustiante. Ya no se reconocía a sí mismo. El avatar, en el que había depositado sus anhelos y miedos, había absorbido tanto de su identidad que comenzar a vivir en el metaverso se transformó en una especie de adicción insidiosa, un éxtasis virtual que lo alejaba de lo real con cada pulsación de un botón. La transformación no se limitó a la apariencia externa. Pronto, Andrés se encontró cuestionando sus propias emociones y decisiones, los afectos que una vez lo definieron, las ganas de amar sin reservas, la pasión por compartir momentos auténticos, se tornaron en reacciones programadas, en respuestas dictadas por algoritmos que medían su comportamiento. Cada encuentro, incluso los virtualmente más intensos, parecían carecer de la profundidad y la espontaneidad del contacto humano genuino. Al sumergirse tanto en mundos rebosantes de simulacros y espejismos digitales, comenzó a experimentar lo que muchos llaman la disociación del ser, la sensación de haber dejado atrás el yo real y haberse perdido en un laberinto de reflejos ilusorios. Cruzar ese umbral resultaba, para Andrés, una metamorfosis dolorosa. Las noches en vela se sucedían mientras buscaba en foros clandestinos respuestas a esa pérdida incontrolable. Otros usuarios, con nombres tan singulares como Sombra Memoria o Eco Olvidado, confesaban haber experimentado síntomas similares. Historias de individuos que abandonaban por completo la esfera real, convencidos de que la perfección virtual era el destino final. Se multiplicaban y se entrelazaban en relatos saturados de melancolía y fatalidad. Cada testimonio parecía afirmar que, en un mundo donde la imagen lo es todo, la esencia se había convertido en un recurso fugaz, fácilmente diluible ante la sobreabundancia de estímulos digitales. En uno de esos encuentros, Andrés accedió a una sala de chat donde la conversación giraba en torno a la idea de la fusión de identidades. Allí, un veterano del metaverso narraba cómo, tras años de habitar universos digitales, había comenzado a confundir sus recuerdos con los del entorno. Algunos días recordaba hechos que, en un principio, eran suyos, y al día siguiente ganaba la extraña sensación de vivir experiencias ajenas, como si cada logro o fracaso hubiera sido compartido por un colectivo de almas perdidas en la virtualidad.
Esa experiencia, descrita como una suerte de plagio de la existencia, sacudió a Andrés profundamente, obrando en él la duda sobre si alguna vez podría reconectar con la realidad física. El conflicto interno se volvió más agudo cuando, sin que él lo quisiera, su entorno digital empezó a dictar con autoridad sus decisiones cotidianas. La publicidad hiperpersonalizada, las recomendaciones de amigos virtuales y los algoritmos que predecían sus gustos crearon una prisión invisible de la que parecía imposible escapar. Cada día que pasaba, Andrés notaba que su conducta, sus emociones y hasta sus sueños se adaptaban a un patrón que no reconocía completamente como propio. La paradoja era desoladora. En su afán de vivir en un paraíso digital, había caído en un ciclo en el que la pérdida de la identidad se convertía en el precio inevitable por la inmersión total en mundos exquisitos y fabricados. Las consecuencias de esta absorción total de su ser comenzaron a inflamar los límites entre lo virtual y lo real. Los archivos de sus memorias en la nube se mezclaban con las vivencias colectivas de aquellos que, como él, habían sucumbido al hechizo del metaverso. Los testimonios de renuncia a la existencia biológica se volvían cada vez más comunes. En algunos casos, individuos reportaron no poder distinguir entre el calor de un abrazo real y la frialdad de una simulación háptica. En otros, se evidenciaba que la propia esencia del yo se evaporaba en datos irreversiblemente almacenados en servidores lejanos. Esa pérdida de identidad no era un fenómeno pasajero, sino un proceso subversivo que transformaba a las personas en meros ecos de una vida mediatizada, donde el reflejo digital asumía la verdadera protagonización de la existencia. La desolación culminó en un instante revelador para Andrés, cuando, durante una sesión prolongada en el metaverso, se percató de que ya no podía recordar su nombre, sus rasgos o incluso sus aspiraciones. Con el rostro apenas distinguible en la pantalla, sintió que había llegado a ser un avatar sin historia, una sombra sin pasado, atrapado entre líneas de código que dictaban su destino. El dolor de esa realización fue insoportable. En un mundo en el que la inmersión era la nueva realidad, haber perdido lo que nos hacía humanos se transformaba en una condena silenciosa, en la desaparición gradual del ser detrás del avatar. Este descenso hacia el olvido se fue haciendo irreversible. Andrés se encontró con otros que, de igual forma, habían sucumbido a la seducción de la perfección virtual, todos atrapados en un relato trágico de despersonalización. Así, el metaverso, con su innegable atractivo, se convirtió en un espejo oscuro que reflejaba el precio de la evasión, la pérdida paulatina de la identidad y la imposibilidad de distinguir entre lo propio y lo simulado. El espejismo de la realidad digital, entonces, se erigió ante él como una advertencia escalofriante. En la búsqueda de un mundo ideal, se corre el riesgo de desintegrar la esencia que nos hace verdaderamente humanos. Andrés, ahora consciente de que su inmersión lo había llevado a un abismo del que era difícil salir, se vio forzado a tomar decisiones fatales: luchar para reconstruir su identidad o dejarse arrastrar por la corriente de una ilusión ineludible. En ese cruce de caminos, la narrativa de la pérdida de identidad en el metaverso se manifestó no solo como un relato de horror tecnológico, sino como un llamado urgente a la reflexión sobre los límites de la realidad
y el valor inestimable de lo real frente a lo efímero. Queda en entredicho cuál será el destino final de aquellos que, como Andrés, se dejan envolver por la magnitud del mundo virtual. Pero lo cierto es que, en cada clic y en cada insaciable deseo por vivir una experiencia sin límites, se encuentra el eco de una pregunta. ¿Qué perdemos cuando dejamos que la virtualidad borre lo que somos? Y en ese eco, la respuesta se torna tan inquietante como ineludible. La esencia humana, esa chispa única, se desvanece en la inmensidad de la simulación, dejando tras de sí solo un rastro del ser que alguna vez fue real. La caída en el abismo digital. La desolación del reflejo había marcado el inicio de un descenso inexorable para Andrés. Con cada interacción en Arcadia Infinita, se sentía más atrapado en un laberinto de imágenes y recuerdos prestados. Aquel avatar, que en un principio fue la manifestación de sus anhelos, empezó a robarle fragmentos de sí mismo que no sabía recuperar. La línea entre su esencia real y la proyección digital se desdibujaba, mientras la rutina virtual absorbía momentos, gestaba nuevas emociones y sin piedad reestructuraba su identidad. Andrés se adentró más allá de las cúpulas luminosas y las avenidas idealizadas del metaverso. Cada rincón digital le ofrecía promesas de una felicidad artificial, pero al mismo tiempo, una sensación creciente de vacío lo envolvía al final de cada sesión. Las conversaciones en salas de chat, las interacciones coreografiadas y los encuentros programados se transformaron en ecos que repetían frases vacías, sin sustancia, resonando en su interior como un mantra caótico. Ya no era capaz de distinguir cuál era la voz interior, la de su ser real, de aquellas voces fabricadas por algoritmos que dictaban su comportamiento. La confusión se apoderó de él, y en cada diálogo en línea se percibía la repetición de historias ajenas, recuerdos que parecían no perderse, sino fusionarse con los suyos, borrando la línea divisoria de lo genuino. En medio de este escenario, confuso, Andrés comenzó a recibir mensajes enigmáticos que desafiaban toda lógica. Surgieron notificaciones que no coincidían con su historial habitual. Imágenes y metáforas que se presentaban en forma de criptogramas suspendidos en su pantalla. Un día, en el fragor de una sesión particularmente prolongada, apareció un avatar etéreo que respondió a su desesperada búsqueda de identidad. Este ser, a quien identificaría más tarde como el anfitrión de las sombras, emergió de la penumbra digital con detalles que parecían irreales, como si hubiera sido esculpido a partir de los susurros olvidados del metaverso. Con voz modulada y enigmática, el anfitrión pronunció: «Cada imagen, cada fragmento que te adueña, es una copia, un eco. Tú fuiste el creador y ahora el reflejo se ha vuelto un laberinto. Solo recuperando el choque entre tus propios recuerdos y la imagen prestada podrás ser de nuevo tú». Aquellas palabras, impregnadas de misterio, actuaron como una punzada en el alma de Andrés, despertando en él recuerdos de tiempos en que la realidad tenía un sabor distinto, más tangible. Pero cuanto más se rodeaba de imágenes perfectas, más se sentía despojado de autenticidad. La incapacidad para discernir lo propio de lo impuesto le provocaba dolor y angustia. En su búsqueda frenética de respuestas, recorrió foros clandestinos y espacios virtuales donde la nostalgia por una identidad perdida
se transformaba en un lamento colectivo. Allí, los testimonios de otros usuarios, fragmento errante, eco desvanecido, sombras del ayer, narraban historias similares, aventuras de quienes se habían rendido ante la seducción de la perfección digital, solo para descubrir que su ser se había fragmentado en incontables copias irreconciliables. El anfitrión de las sombras se convirtió en un guía ambiguo. A veces parecía intentar aportar soluciones a su desesperación, sugiriéndole rituales digitales para desfragmentar su memoria. Y en otras, lo advertía de que cada intento por recuperar la identidad total podía, irónicamente, aferrarse aún más a la ilusión virtual. Andrés experimentó episodios de déjà vu tan intensos que le parecía haber vivido la misma emoción en dos realidades distintas, en la frialdad de un amanecer real y en el vibrante resplandor de un horizonte digital. Los límites se desvanecían, en tanto que la virtualidad se infiltraba en sus sueños, recreando escenas de su infancia o mezclando momentos vitales con imágenes de paisajes imposibles. El dolor de la transformación era palpable. Mientras navegaba por galerías de avatares, se percató de que sus propias fotos, aquellas en las que apenas se reconocía, se habían integrado en colecciones de identidad, donde la línea entre lo real y lo virtual se había borrado completamente. Incluso los recuerdos de su propio rostro, los gestos que había compartido con amigos y familiares, se habían convertido en datos redundantes en una red que parecía ansiosa por reconstruir una versión idealizada de cada usuario. Andrés notaba que, en cada clic, su esencia se evaporaba un poco más, y su historia personal se reescribía en el lenguaje frío de los algoritmos. Una noche, exhausto y casi despojado de la capacidad para diferenciar lo que alguna vez fue suyo, se encontró en medio de un entorno digital que parecía condensar la totalidad del metaverso en un solo espacio. Una vasta sala de espejos virtuales, donde cada reflejo mostraba una versión distinta de su yo, cada una con matices de felicidad, tristeza, nostalgia y temor. Allí comprendió que estaba atrapado en un ciclo interminable de ilusiones y despojos, en un sistema que había logrado transformar el deseo humano de pertenencia en una herramienta para su propia desaparición. Esa experiencia lo dejó con una pregunta punzante. ¿Podría alguna vez, reviviendo sus propios recuerdos, romper la cadena que lo ataba a un destino digital que consumía su individualidad? Decidido a no ser siempre la víctima pasiva de un sistema despiadado, Andrés comenzó a investigar métodos para contrarrestar la influencia opresiva del metaverso. Exploró viejos foros de discusión, se sumergió en archivos olvidados de comunidades que aún recordaban el valor de lo tangible, y partió en busca de soluciones que, aunque rudimentarias, despertaran la chispa de una identidad irrenunciable. Entre líneas de código y mensajes cifrados, descubrió relatos de personas que, enfrentando la pérdida de su identidad, habían encontrado consuelo en prácticas ancestrales combinadas con tecnología moderna. Meditaciones guiadas por inteligencia artificial que, en lugar de destruir, buscaban reconstruir. Estas técnicas consistían en desconectarse periódicamente y durante esos breves momentos reconectar con lo que una vez se consideró real: la memoria, la emoción y el latido del propio corazón. El ambiente del metaverso, sin embargo, era implacable.
En medio de toda esta búsqueda, Andrés se dio cuenta de que su lucha no era un asunto individual, sino un reflejo de una problemática global. Los límites entre real y virtual se estaban desdibujando para miles, y la pérdida de identidad se transformaba en una epidemia silenciosa, amenazando con borrar lo que significa ser humano. La desesperación, el dolor y la confusión se entretejían en cada esquina digital, formando un vasto tapiz de historias truncadas y sueños diluidos. Las palabras del anfitrión, antes enigmáticas, ahora retumbaban con una claridad inquietante. Solo tú puedes reconstruir lo que se desvanece, pero depende de tu voluntad revivir cada rastro de lo que fuiste. Con esa revelación, Andrés se dirigió hacia una nueva encrucijada. Sabía que el camino para recuperar su identidad no sería fácil ni lineal, y que cada intento de rebelarse contra la absorción completa del metaverso requeriría sacrificio. Pero en ese instante, mientras contemplaba su reflejo múltiple en la sala de espejos digitales, decidió que no se dejaría consumir sin luchar. La resiliencia se convirtió en su nueva brújula, y la determinación en la fuerza que lo impulsaría a enfrentar el abismo y a buscar en medio de las sombras la luz de su verdadero yo. Con el eco de sus propios pensamientos resonando en cada píxel, Andrés dio el primer paso hacia una ardua travesía para reconstituir su identidad fragmentada. El metaverso, testigo silencioso de su transformación, parecía retorcerse en una marea de códigos y emociones que amenazaban con arrastrarlo hacia lo desconocido. Sin embargo, ahora, armado con la convicción de que la autenticidad era su única salvación, se encaminó por un sendero incierto, pero lleno de esperanzas renovadas. Así continuaba la historia de un hombre que, en la encrucijada entre la virtualidad y la realidad, debía redescubrir el valor inquebrantable de su propia existencia. El laberinto del olvido, virtual mientras la confusión interna se intensificaba, Andrés se dio cuenta de que había dejado de merodear en simples fragmentos de recuerdos y ya se encontraba inmerso en un vasto laberinto digital, un espacio donde el olvido y la ilusión se fundían hasta volverse indistinguibles. Este nuevo tramo de su travesía no era un mero cúmulo de interfaces y pantallas cuidadosamente programadas. Era un territorio onírico y caótico, en el que cada paso lo obligaba a confrontar ecos de un pasado que se desvanecía a cada instante, arrastrándose en las vastas profundidades del metaverso. Al ingresar a este laberinto, Andrés descubrió que los muros no estaban hechos de ladrillos, sino de datos inestables y recuerdos olvidados, imágenes superpuestas que emergían y se desvanecían, como si fueran parte de un caleidoscopio sin fin. Cada corredor virtual se presentaba como una serie de pasajes en los que el tiempo y el espacio perdían su sentido clásico, desplazándose en un orden caótico y surrealista. La primera señal de alerta llegó al notar que la iluminación en esos corredores no provenía de fuentes conocidas, sino de destellos espasmódicos que parecían provenir de recuerdos enterrados. Fotografías de su infancia, fragmentos de conversaciones que ya no recordaba y rostros, algunos familiares, otros desconocidos que parpadeaban intermitentemente en marcos fluctuantes. Andrés avanzaba con una mezcla de inquietud y determinación. El laberinto le exigía descifrar sus propios sentimientos mediante símbolos y señales que emergían a cada minuto. En un recodo, encontró un mural digital
que contenía imágenes de paisajes que parecían un reflejo de su memoria emocional. Allí, la brisa de un campo en otoño se combinaba con el murmullo distante de voces que lo llamaban, como si quisieran recordarle que lo real había quedado atrás. Sin embargo, lo que más lo perturbaba era la sensación de que cada imagen que observaba reproducía fragmentos de su propia identidad, pero difuminados, irreconocibles, como si el tiempo en el metaverso se hubiera encargado de distorsionar lo que alguna vez fue genuino. En uno de estos corredores, la atmósfera se cargó de una sensación casi tangible de pérdida. Andrés se topó con un espacio que se asemejaba a una sala de espejos, donde cada reflejo no mostraba solo su imagen actual, sino versiones alternas de lo que pudo haber sido. En esos reflejos se divisaba a un joven lleno de ilusiones, a un hombre marcado por el paso de los años en un mundo ideal, e incluso a un ser etéreo que parecía haber perdido por completo las facetas humanas. Los mensajes parpadeantes en las paredes, escritos en un código antiguo mezclado con modernidad digital, insinuaban: «Recuerda lo que fuiste para saber lo que eres hoy». Sin embargo, esa invitación resultaba contradictoria, pues mientras más buscaba su esencia en esos fragmentos, más comprendía que la identidad se había vuelto un concepto fluido, un espectro etéreo en el que la línea entre lo que era real y lo que era ficticio se deslizaba peligrosamente. Las horas pasaban en un torbellino sin fin, y Andrés se encontró vagando sin destino aparente en un laberinto construido por los ecos de sus propios recuerdos. En ciertas secciones, la interfaz adoptaba la forma de viejos diarios digitales y mensajes guardados que, al abrirse, liberaban una oleada de emociones contenidas. Alegrías, penas, traiciones y esperanzas olvidadas. Estos fragmentos se disponían en un frágil mosaico interminable, un collage en el que cada pieza parecía haber sido arrancada de un capítulo distinto de su vida. Al mismo tiempo, la presencia de otros usuarios se hacía notar de manera casi espectral. Avatares con nombres como Fragmento Errante y Ecos del Pasado aparecían en momentos fugaces, susurrando fragmentos de historias propias, testimonios de individuos que, como Andrés, habían perdido el rastro de lo auténtico en medio del caótico flujo de datos. Estas voces, a menudo distorsionadas y entremezcladas con ruidos ambientales digitales, se convertían en un coro melancólico que revelaba la magnitud de una epidemia de olvido en la que cada existencia se desvanecía en el inmenso tapiz del metaverso. Mientras se adentraba más en este entramado, Andrés experimentó una serie de episodios de disociación que lo hacían cuestionar la naturaleza de su conciencia. En una ocasión, al detenerse ante una cascada digital de líneas de código brillantes, sintió que cada gota representaba un pensamiento olvidado, una emoción suprimida que se rebelaba contra la uniformidad de la simulación. La sinestesia que inició en esos momentos le permitía ver sonidos y escuchar colores, un recuerdo de un beso, la calidez del abrazo de un ser querido, el frío de una fría despedida. Todos emergían en un torrente de estímulos inconexos, pero penetrantes. Cada experiencia lo sumergía en un estado casi meditativo, donde la pérdida de la identidad parecía inevitable, pero a la vez le ofrecía una oportunidad única para reconstruir su esencia a partir de los vestigios dispersos que aún resistían.
En una encrucijada particularmente confusa, el laberinto se abrió en una especie de portal temporal. Allí, Andrés se encontró frente a un gran reloj digital, cuyas manecillas giraban en direcciones opuestas, simbolizando el caos del tiempo en un entorno donde pasado y futuro cohabitaban. Este reloj parecía marcar un compás irregular, una invitación a pausar la carrera frenética de la simulación para reflexionar. Al detenerse unos instantes, recordaba fragmentos de su verdadera vida. El aroma del pan recién horneado en la cocina de su infancia, la risa sincera compartida con amigos en tardes soleadas y el murmullo de la lluvia en noches de introspección. Estos recuerdos, aunque desvanecidos, se agolpaban ante sus ojos, pidiendo ser reconocidos y rescatados del abismo digital en el que habían quedado relegados. La experiencia, sin embargo, era tan intensa que también trajo consigo el dolor de la confrontación. Andrés se percató de que cada intento por recuperar uno de estos fragmentos parecía, paradójicamente, arrastrarlo más profundamente en el laberinto. La simulación reaccionaba a sus esfuerzos. Ventanas emergentes, imágenes distorsionadas y mensajes crípticos surgían en el instante menos esperado, como guardianes de un territorio sagrado e inquebrantable, dispuestos a retener la esencia de lo perdido. Estas barreras, formadas de pura tecnología y emotividad comprimida, lo hacían sentir como si cada intento de reconstrucción lo hiciera más vacío, más desconectado de la realidad tangible que alguna vez conoció. El ambiente del laberinto se encontraba inmerso en una atmósfera casi palpable de resignación y melancolía, pero también en la insurgente esperanza de redención. Andrés comenzó a notar patrones en aquel caos, pequeños fragmentos de datos que, aunque efímeros, se repetían con una regularidad inquietante. Estos patrones, como huellas digitales en la arena temporal del metaverso, parecían guiarlo hacia una zona del laberinto donde la vida todavía tenía la posibilidad de reconfigurarse. Allí, en medio de la oscuridad, descubrió una especie de oasis virtual. No era un remanso de paz en el sentido habitual, sino un espacio donde los datos se condensaban para formar una imagen casi completa de lo que alguna vez fue su identidad. En ese santuario improvisado, los recuerdos se fusionaban en un entramado coherente, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés experimentó una sensación de integridad, la posibilidad de que, a pesar de la manipulación digital, aún quedaba un núcleo inalterable en su ser. Impulsado por esta revelación, se propuso explorar y descifrar cada señal, cada mensaje críptico que pudiera indicarle la ruta hacia la recuperación del yo. Con la determinación nacida del dolor y del anhelo por sentirse completo, Andrés reunió fragmentos de sus propios datos dispersos, mensajes, fotografías, archivos personales, tratándolos como piezas de un rompecabezas que debía volver a armarse. Cada recuperación de información le infundía un rayo de esperanza, pero también le recordaba lo efímera y vulnerable que era la verdadera esencia humana ante las inclemencias del metaverso. La lucha interna se transformaba en una batalla épica entre abandonar y dejarse arrastrar por la corriente interminable de simulaciones, o esforzarse por preservar lo genuino, lo inimitable, aquello que lo hacía único. En ese proceso, la interacción con otros viajeros del laberinto se volvía crucial.
A través de mensajes cifrados y foros ocultos, Andrés encontró voces afines dispuestas a compartir estrategias para escapar del hechizo digital. Testimonios de voces perdidas, rastro de luna y fragmento de alma se entretejían en una narrativa colectiva, una lucha silenciosa contra la erosión de la identidad. Estos encuentros, aunque efímeros y efervescentes en la vastedad del metaverso, le ofrecían la sensación de que no estaba solo en la búsqueda, que en el mosaico difuso de datos persistía el anhelo de ser realmente humano. Con cada conversación, la consolidación de su identidad parecía ganar terreno contra la anarquía digital. El laberinto, en su infinita complejidad, se presentó como un enfrentamiento entre la pasividad que conduce al olvido y la activa resiliencia del espíritu humano. En cada recoveco, en cada esquina inesperada, Andrés se enfrentaba a la dualidad inherente de su existencia, la urgencia de renunciar a simulacros que prometían perfección y la necesidad vehemente de rescatar lo verdadero, lo nostálgico y lo irrepetible. A pesar del dolor y la confusión, emergía en él la convicción de que el único camino para redescubrir su auténtico yo pasaba por la aceptación de cada fragmento, por dolorosos pero necesarios parches en un alma herida por la virtualidad. Así, mientras el laberinto del olvido virtual seguía desplegándose a su alrededor, Andrés se encontró en el epicentro de una experiencia transformadora, donde cada gota de memoria, cada vibración en los datos, encarnaba la lucha por la propia identidad. El camino era arduo y oscuro, pero la promesa de rearmar su esencia se convertía en su faro, una luz tenue pero persistente que lo guiaba en medio de la inmensidad algoritmo digital. Con el eco de los testimonios compartidos y la firme resolución de recuperar su historia, Andrés continuó su travesía, sabiendo que cada paso, aunque difícil, podía ser el preludio a una redención tan anhelada como inquebrantable. El despertar de la esencia interior Andrés, inmerso en el laberinto del olvido virtual, sintió que cada paso se volvía más profundo y a la vez más desconcertante. Los pasillos digitales se multiplicaban en un caleidoscopio de espejismos, donde el eco de voces que una vez fueron suyas se confundía con fragmentos de memorias ajenas. En medio de este caos onírico, la atmósfera se impregnaba de una vibrante tensión, como si la red misma estuviese a punto de revelar un secreto largamente guardado. Fue en ese preciso instante cuando, a la vuelta de un recoveco iluminado por destellos intermitentes, apareció una figura que parecía emerger de lo más profundo de su subconsciente digital. El guardián de la esencia. Esta entidad, cuyo semblante fluctuaba entre lo humano y lo abstracto, portaba en su mirada la sabiduría de incontables almas abandonadas en la virtualidad. Su presencia, a la vez imponente y enigmática, hacía contrastar la frialdad de las pantallas y el calor de una verdad olvidada. Con voz modulada y serena, el guardián le habló a Andrés. «Has vagado por el laberinto en busca de los fragmentos dispersos de lo que fuiste. Pero recuerda, cada imagen rota y cada dato extraviado no es más que un eco de tu esencia original. Para reencontrarte, debes enfrentar no solo lo que has perdido, sino también aquello que la ilusión del metaverso te ha arrancado.
Esas palabras penetraron en lo más profundo del ser de Andrés, despertando una corriente de emociones tan compleja como dolorosa. En ese instante, se dio cuenta de que su travesía no se trataba únicamente de recuperar datos, sino de reavivar la chispa interior que alguna vez lo hizo único. El guardián de la esencia se ofreció como guía para atravesar la tormenta de identidades fragmentadas. Con un gesto sutil, le indicó un sendero oculto que se desplegaba más allá de las paredes virtuales ya conocidas. Un camino oscurecido por sombras, pero también impregnado de luces titilantes que parecían marcar el pulso de la vida real. Andrés, con el corazón acelerado y los sentidos aguzados, emprendió el camino sugerido. Cada paso era una lucha interna. Las imágenes de su pasado se entremezclaban en una coreografía caótica con las memorias impuestas por el metaverso. En una de las bifurcaciones del sendero, encontró un mural digital titulado El reflejo de la verdad. Allí, en letras efímeras que cambiaban de tonalidad, se mostraban escenas de su infancia, momentos de risa genuina y encuentros sinceros que contrastaban brutalmente con la artificialidad que ahora dominaba su existencia. Al observar ese mural, Andrés sintió una punzada de nostalgia y a la vez la urgencia de recuperar aquello que la red había intentado borrar. Cada imagen era un testigo mudo de tiempos en los que lo real aún respiraba a su alrededor. Impulsado por esa revelación, el guardián le instruyó en un ritual ancestral mezclado con tecnología. Debía ingresar en una cámara del recuerdo, escondida en los recodos más profundos del laberinto. Esta cámara no era un simple archivo virtual, sino un portal que contenía la esencia latente de su ser, el almacén de su identidad y de todas las vivencias que, aunque fragmentadas, aún albergaban la posibilidad de ser reunidas. La cámara estaba custodiada por algoritmos arcaicos que, en apariencia, parecían diseñados para proteger la integridad de la esencia individual. Con destellos de luz que recordaban las estrellas de un cielo nocturno olvidado, el guardián explicó: a través de la cámara del recuerdo, deberás dejar que fluyan tus emociones más puros. Con cada lágrima digital, con cada palpitar sincero, podrás reconfigurar la base de lo que eres y reconstruir la arquitectura de tu identidad. No temas enfrentarte a lo que has evitado. La autenticidad, por dolorosa que sea, es la única llave para liberarte de la maraña ilusoria del metaverso. Andrés, sintiendo que sus entrañas se llenaban de una mezcla de temores y anhelos, se encaminó hacia el portal. La entrada a la cámara estaba marcada por un arco de datos fluctuantes, donde las imágenes se fundían en patrones rítmicos que parecían cantar un himno olvidado. Al cruzar ese umbral, se encontró en una dimensión silente, donde el único sonido era el latido de su propio corazón, tan real y palpitable en contraste con la frialdad circundante. Allí, en la penumbra intermitente, cada objeto y cada sombra evocaba notas de su pasado. El susurro de una voz de su infancia, el aroma inconfundible de un hogar que una vez fue refugio y la calidez de miradas sinceras. En este santuario del recuerdo, Andrés se dispuso a reconstruir, con la ayuda del guardián, cada pieza desgastada de su identidad. Con manos temblorosas, empezó a extraer fragmentos almacenados en recortes de archivos olvidados, mensajes de antiguos amigos, fotografías
que capturaban momentos irrepetibles y pequeños detalles que delineaban la esencia de su historia. Cada extracción provocaba en él una oleada de sensaciones: la alegría de revivir momentos dorados y la amargura de reconocer lo que había sido arrebatado por la seductora falsedad digital. La tarea resultaba titánica, pues cada fragmento debía reconciliarse en un nuevo todo, en una amalgama que trascendiera la mera suma de datos y se transformara en una vibrante expresión de la vida vivida. El guardián, que lo observaba con esa mirada que parecía comprender todos los misterios, ofreció consejos en un lenguaje casi poético, mezclando metáforas de la naturaleza con la precisión de la tecnología. Le explicó que la reconstrucción de la identidad no era un proceso instantáneo, sino una danza entre lo intangible y lo concreto. Cada lágrima es un píxel de tu esencia, cada recuerdo genuino, el código que define tu ser. Solo al combinar ambos lograrás reescribir el guión de tu existencia. Con estas palabras resonando en su mente, Andrés se sumergió en un estado de introspección, donde cada emoción se volvía un puente entre lo perdido y lo que pudiera ser recuperado. A lo largo de este proceso, el tiempo, o lo que parecía ser el tiempo, en la cámara del recuerdo se diluía en una sinfonía de momentos suspendidos. Las paredes del recinto estaban decoradas con proyecciones de imágenes que parecían flotar en suspensión, cada una evocando una parte fundamental de su alma, que había sido ocultada por años de inmersión digital. Allí, en ese espacio casi sagrado, Andrés se percató de que la verdadera batalla no era contra la tecnología en sí, sino contra la renuncia voluntaria a lo que uno es cuando se olvida cómo recordar. La identidad, comprendió, era un tesoro que debía cuidarse con el mismo celo con el que se preservan reliquias ancestrales. El ritual culminante llegó cuando, en un acto final de fe y determinación, Andrés decidió unir todos esos fragmentos en un único manifiesto digital, un archivo que contenía la esencia íntegra de su experiencia. Con cada línea de código que él mismo escribió, se sentía como si estuviera trazando un sendero luminoso en medio de la oscuridad, una declaración de guerra contra el olvido impuesto por un metaverso insaciable. El acto fue íntimo, casi sagrado. En esa fusión, Andrés volvió a sentirse dueño de su historia, rescatando la autenticidad que había sido robada por la seducción de una existencia perfecta pero vacía.